¿Qué tanto nos podemos dejar ser y mostrarnos en nuestras luces, en nuestras sombras, o vivimos con miedo? Solo aquel que puede ser en el mundo sabe la profunda libertad que se experimenta. La confrontación de la vida lo que hace es que te rompe un mundo y tú caes en el vacío. Y te preguntas por la ruta del conocimiento. ¿Por qué a mí? ¿Por qué ha sucedido esto? ¿Por qué aconteció? ¿De qué se trata esto? La vida acomodada no nos permitía ver otras formas de vida. Al desacomodarse la vida y entrar en cierto caos, empiezas a ver cosas que antes seguramente eran invisibles. No es como te dicen ahora que en el momento de sufrir ya te haces más sabio y aprendes un montón de cosas. No, no es cierto. Al principio vas a pelear, a odiar, a entristecerte, a desearle el mal, a pelearte con la vida. La gente cree que no va a pasar por eso, pero la mayoría de las personas va a tener un duelo afectivo. La mayoría de las personas va a experimentar una infidelidad, va a experimentar una ruptura, va a experimentar algún imposible. Yo creo que este libro se puede resumir en humildad, en cómo hacer que el corazón se haga blando y aceptar de corazón los límites de la existencia. Hola, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio en donde voy a estar conversando acerca de uno de los libros que más amo, uno de los libros que más me ha gustado a mí escribir, del que se ha derivado una conferencia también muy exitosa y que tiene por título Cuando la vida te confronta. Un texto muy sencillo de leer, muy fuerte, porque con la crudeza de la vida se muestran elementos que nos ayudan a aceptar ciertos caminos que a veces no son tan fáciles de aceptar. Y hoy vamos a estar conversando sobre ello. Así es que bienvenidos y no olviden suscribirse, por supuesto. ¿Por qué escribiste cuando la vida te confronta? Durante décadas he escuchado y acompañado el sufrimiento de mucha gente. Y en el corazón de ese sufrimiento está el concepto de no aceptación, de aquello que te parece inconcebible, increíble, inaceptable, desarrollando una lucha irrefrenable por devolver un tiempo que no se va a devolver, por evitar que pase algo que ya pasó, por tratar de cambiar una realidad que es inmodificable. Y ese esfuerzo, esa lucha, esa energía que la gente gasta por cambiar aquello que ya no se puede cambiar porque ya aconteció, genera niveles de sufrimiento espantosos. Y un día me dije, ¿por qué no lo ponemos en letras? Para que muchas personas puedan tener una reflexión profunda que les ayude a reconciliarse con una perspectiva de la vida en donde pareciera que se prohibió el sufrimiento, donde está mal visto que algo duela, donde la fricción no debería existir. Y esto suena bien, en el sentido que, bueno, parece lógico, ¿quién va a desear sufrir o quién va a desear tener algún tipo de fricción? Pero que suene bien o parezca lógico no quiere decir que sea algo real o posible, porque el sufrimiento es parte de la vida. El sufrimiento no es algo ajeno a la vida. Estar vivo ya de por sí implica estar expuesto a que te pasen cosas. A los únicos que no le pasan cosas en la vida es a los que están muertos. De resto, el simple hecho de estar vivo hace que estés expuesto. Y en ese estar expuesto van a pasar cosas que no quisieras que pasaran, que no deberían existir, que sería bueno un mundo con... Seguro, y uno puede reflexionar toda la vida y desear eso, pero la realidad concreta y contundente es que así como la vida, también existe la muerte, así como la presencia, también existe la ausencia, es lo uno y lo otro. Y un componente clave o fundamental o parte de la vida es que hay cosas que no nos van a gustar y cosas que nos van a lastimar y cosas que nos van a doler y creencias que se irán a romper. Y si uno lucha contra este existenciario, si uno lucha contra esta realidad contundente de la vida, en la lucha está el sufrimiento y la perpetuación del mismo. Y eso fue lo que me motivó a escribir Cuando la vida te confronta. ¿Qué camino te enseña a recorrer este libro? Cuando la vida lo confronta a uno, uno siente que el mundo se rompe,
que el mundo tal y como lo conocemos se derrumba o se rompe. Y ahí uno experimenta impotencia, la sensación que uno no puede hacer nada para salir de esto que está viviendo. Y también a veces experimenta desamparo, la experiencia de que no hay nada ni nadie que pueda sostenerte, que caes, porque la confrontación de la vida lo que hace es que te rompe un mundo y tú caes en el vacío. Y te preguntas por la ruta del conocimiento, ¿por qué a mí? ¿Por qué ha sucedido esto? ¿Por qué aconteció? ¿De qué se trata esto? Y solamente el silencio te responde, porque en los momentos fuertes de la vida, donde hay rupturas dolorosas y muy grandes, el conocimiento fracasa. Tú puedes entender racionalmente por qué mueren algunas personas, o puedes entender racionalmente por qué un amor no puede continuar, o puedes entender racionalmente algunas cosas, y aún así en tu estómago y en tu corazón no puedes digerirlo tan fácil. Y esa es como la primera etapa. En la primera etapa viene el impacto del sufrimiento y tú te sientes perdido, desorientado y desatas esta lucha irrefrenable por tratar que algo que ya fue no sea así, hasta que llega un momento en el que entiendes que sí es así, que sí murió esta persona, que sí se acabó algo, que hay algo que ya no va a continuar, que hay algo que se ha transformado y no tiene retorno. Y ahí en ese instante, cuando das ese primer salto cualitativo de aceptación, entras en una segunda etapa en la que empiezas a preguntarte, ¿y ahora qué sigue? ¿Cómo es que se vive la vida sin ti? ¿Cómo es que se vive esto ahora que todo ha cambiado? Ahora que esto ya no continúa, ¿cómo se sigue? Porque tú pensaste que ibas a morir si esto pasaba y resulta que no moriste. Y ahora dices, ok, ya no estoy muerto, no morí, pero no sé vivir. Y es precisamente en ese instante en donde empiezan a aparecer oportunidades que antes, sin la presencia de límite, jamás hubieses evidenciado, porque tú empiezas a decir, bueno, ahora tengo que trabajar, o ahora tengo que sacar adelante estas cosas, o ahora tengo que encargarme yo mismo de esto que antes no me encargaba. Como que muchas cosas de la vida empiezan a aparecer porque el límite que te tenía una vida acomodada te ha desacomodado todo y empiezas a preguntarte, bueno, ¿y ahora qué? Y al mismo tiempo empiezas a descubrir de qué estás hecho, de qué material estás hecho, con qué vas a poder, con qué no vas a poder, con quién cuentas realmente, con quién no cuentas. Esa etapa es la apertura de la existencia posible. Aparecen múltiples caminos que antes jamás hubiésemos imaginado porque la vida acomodada no nos permitía ver otras formas de vida. Al desacomodarse la vida y entrar en cierto caos, empiezas a ver cosas que antes seguramente eran invisibles. Y ahí se presenta el segundo salto cualitativo de aceptación, porque es ese momento en el que tú dices, va, sigo vivo, no morí, ahora cómo voy a vivir esta vida. Y una vez das ese salto, entras en un tercer momento, un momento en donde lo tienes que hacer realidad. Un momento en donde tienes que abrazar todas esas nuevas opciones que han aparecido, el relacionarte con otras personas, el hacer ciertas actividades, el manejar las cosas por tu cuenta y empiezas a descubrir una vida fascinante, unos aprendizajes tremendos que se producen fruto de ese camino, de ese tránsito que llevas. No es como te dicen ahora que en el momento de sufrir ya te haces más sabio y aprendes un montón de cosas. No, no es cierto. Al principio vas a pelear, a odiar, a entristecerte, a desearle el mal, a pelearte con la vida. Después, quizás ya no pelees, pero todavía no estás feliz. Estás viendo qué sigue. Y algunos, los que logran dar ese último salto cualitativo y llegan a esa etapa que llamamos la vida filosófica, por decirlo de alguna manera, ahí ya se producen aprendizajes poderosos. Ahí ya entiendes cosas que antes seguramente no podías entender y que ahora el sufrimiento te las hace transparentes. El Rincón de los Errores ahora estará más cerca de ti. Hemos abierto la academia.
nuestro espacio de evolución y desarrollo para seguir aprendiendo juntos. Ahora puedes unirte a nuestra membresía de crecimiento para que puedas trabajar todas tus heridas, saber cómo manejar épocas difíciles y llenar la vida de más sentido. Durante tu suscripción trimestral o semestral, accederás de inmediato a decenas de cursos, masterclass, workbooks, encuentros en directo con Efrén y muchas otras sorpresas. Visítanos en www.elrincondeloserrores.com y desde allí inscríbete en la Academia Ad Propósito para que continuemos avanzando en este camino. ¿De qué hablas en los capítulos de los sufrimientos del corazón? En este libro, Cuando la vida te confronta, hago un capítulo muy fuerte sobre los sufrimientos del corazón, sobre las pérdidas del corazón. Porque quizás sea uno de los dolores más comunes por los que vamos a atravesar en la vida, una vez, dos veces, tres veces, cinco veces. Dolores de diferentes matices, como por ejemplo, cuando debes irte de un lugar aún amando ese lugar. Cómo irte de un amor que aún tienes una conexión poderosa. Porque irse cuando el amor se acaba es muy fácil, pero irse aún amando, eso sí es un reto de ligas mayores. Y en medio de los sufrimientos del amor, pues se rompen muchas fotografías, se rompen muchas creencias que uno tiene acerca de cómo deberían ser las cosas. Y en medio de esas rupturas, pues aparece esto que hemos hablado en este episodio de un proceso de no aceptación, en donde nuestra cabeza lucha, 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 se autoengaña, trata de colocar otros colores con tal de no aceptar la realidad contundente que un amor ha llegado a su fin, o que un amor está exigiendo un proceso de transformación que puede implicar que no continúe. Y no es sencillo. Es algo común. La gente cree que no va a pasar por eso, pero la mayoría de las personas va a tener un duelo afectivo. La mayoría de las personas va a experimentar una infidelidad, va a experimentar una ruptura, va a experimentar algún imposible, y eso, pues, va a derrumbar el mundo tal cual lo aprendiste con la versión Disney o con la versión Princesas y Príncipes, y te va a ubicar en una realidad que al principio pareciera aterradora, pero después llena la vida de sentido, porque cuando tú aceptas en tu corazón que este vínculo amoroso podría acabarse, que no lo das ya por hecho, no das por sentado que siempre va a estar, porque juró, prometió o hay un papelito firmado de por medio. Cuando tú ya no das eso por hecho y sabes que todo puede acabarse, lo cuidas más, lo valoras más, te dedicas más. Mientras que si crees que por haberlo prometido en un momento de calor o porque hubo un evento social de por medio donde juraron amor eterno, esto va a permanecer en el tiempo, te descuidas y la vida te muestra después sorpresitas y pagas precios tremendos. ¿Cuáles son los aprendizajes centrales de este libro? Yo creo que este libro se puede resumir en humildad, en cómo hacer que el corazón se haga blando y aceptar de corazón los límites de la existencia. Cómo podemos, como decíamos en otro episodio, aceptar profundamente que no podemos saberlo todo, ni hacerlo todo, ni tenerlo todo. ¿Cómo logramos nosotros aceptar que nadie está obligado en el corazón a nada? Que con la fuerza de tu amor no puedes obligar a que otros te amen. Que con la fuerza de tu amor no puedes obligar a que otros cambien. Que con tu exigencia o creencia de tener la razón no puedes doblegar la libertad del otro para que se convierta en la persona que tú quieres que se convierta, o para que te ame como tú quieres que te ame. Y eso es un proceso que requiere de mucha humildad, de ubicarte existencialmente en tu verdadero tamaño y aprender a relacionarte horizontalmente. Y yo creo que el regalo más importante de cuando la vida te confronta es eso, te ubica existencialmente, no como un rey y un dios, sino como un ser humano con el legítimo derecho de equivocarse, de no lograr ciertas cosas, de fracasar, de tener pérdidas, de seguir aprendiendo, de levantarse nuevamente y emprender un nuevo camino, y en medio de ese proceso obtener cierta sabiduría. Bueno, muchas gracias por este nuevo episodio de Ad Propósito. Espero verles en el siguiente capítulo.